Hoy continuamos nuestro estudio y hoy llegamos a un pasaje que es muy conocido, muy conocido. De pronto no todo el mundo sabe que es parte del Sermón del Monte, pero el pasaje de hoy yo diría que lo conocemos probablemente todos. Son unas palabras que muchos aprendimos desde que éramos niños. Y me refiero a la oración que se conoce como el Padre Nuestro. Palabras que pronunció el Señor Jesucristo y las encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Vamos a iniciar considerando el contexto en el cual el Señor Jesús dice esas palabras. Vimos la semana pasada que el Señor reprendió esta actitud hipócrita de aquellas personas, particularmente los fariseos, que oraban para impresionar a los demás. ¿Se acuerdan que dijimos que buscaban estar en la hora correcta, en los lugares donde había más gente para mostrar su falsa devoción a la mayor cantidad de personas? También la semana pasada vimos que el Señor condena las repeticiones mecánicas, las oraciones recitadas que no tienen reverencia, donde no hay devoción, y aclara en lo que vimos la semana pasada que esa es la forma como los paganos oran, y dimos algunos ejemplos de esto. También mientras el Señor Jesús condenaba esto que les acabo de mencionar, nos dio algunos lineamientos, ¿recuerdan? Con respecto a la oración. La semana pasada Él nos dijo que los hipócritas buscan ser vistos, como ya lo dijimos, por los demás al orar, pero dijo, pero ustedes no deben hacer eso. Sí, nos dijo, más bien entren en su cuarto, entren en un lugar separado, y ya hablamos que no se trata del lugar, se trata es de separar todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos, para poder tener intimidad con el Señor. Pero nos dijo, no busquen orar para impresionar a los demás. Luego dijo, no usen repeticiones sin sentido, como los paganos. ¿Por qué? Porque piensan, dice él, que son escuchados por sus muchas palabras. O sea que podemos decir en esencia que la semana anterior el Señor nos mostró lo que debemos evitar al orar, cómo no debemos orar. Y vimos también la actitud de corazón que el Señor rechaza. En esta mañana vamos a considerar la manera correcta de orar, la prescripción que el propio Señor Jesús nos da con respecto a la oración que Él aprueba. Y si bien veremos que el Señor Jesús nos presenta un modelo a seguir, un modelo a la hora de orar, debemos también comprender que dicho modelo requiere de una motivación pura del corazón. Recuerde, con el Señor todo es el corazón. Él mira el corazón, Él mira las intenciones. O sea que no es suficiente simplemente con orar unas palabras, con recitar unas palabras, con seguir una prescripción, si la intención del corazón no es la intención correcta. Sobre todo eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué es importante la oración? Lo dijimos la semana pasada, la oración es el mecanismo a través del cual nosotros hablamos con Dios. El Señor nos habla a través de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y nosotros le hablamos a través de la oración. La palabra y la oración, esa es la forma de comunicación que el ser humano tiene con el Señor. Y es fundamental. Creyente que no ore o creyente que no tenga contacto permanente con la palabra de Dios es en el mejor de los casos un creyente débil, si es que es creyente. Nada podemos hacer que sea más beneficioso para nuestra vida espiritual que pasar tiempo a solas con Dios. Pasar tiempo con el Señor a través de la lectura de la Biblia, la lectura de su palabra, meditar en su palabra y a través de la oración. Es el mejor tiempo, es el tiempo mejor empleado que nosotros podemos tener. Hay personas que dicen, no, orar es perder el tiempo. No, Señor, no es perder el tiempo. No es perder el tiempo. Orar es primordial. Y de hecho es lo primero que quizás deberíamos hacer cada día. Otra cosa muy importante, ambas prácticas, la lectura de la palabra de Dios y la oración, son un indicativo, escuche esto, de nuestra condición espiritual. Si nosotros
somos personas que estamos madurando en la fe, vamos a buscar tener mayor comunión con Dios a través de la oración y a través de la palabra. Se incrementa nuestro deseo de escucharle. Cuando usted entiende que orar es hablar con Dios, usted se imagina que usted pudiera orar con, no sé, el hombre más sabio que existiera en este planeta. Cuando usted quisiera, probablemente usted vendría a esta persona con mucha frecuencia. Bueno, tenemos la oportunidad de venir al trono del Todopoderoso cada vez que lo queramos. La pregunta es, ¿tenemos ese deseo? ¿Tenemos esa hambre? Y la respuesta es, si no tenemos un deseo, por lo menos dice algo de nuestra condición espiritual. ¿Cómo debemos orar? La realidad es que muchas veces no tenemos ni idea cómo debemos orar. Estamos acostumbrados a ver la oración fundamentalmente como un espacio en el cual nosotros presentamos peticiones a Dios. Y eso es parte de la oración. Eso es parte de la oración, pero no es todo. Hay muchos otros elementos de la oración que vamos a estar aprendiendo en estas próximas semanas. La oración, escuche esto, la oración tiene como objetivo principal no responder a nuestras necesidades. Así a usted le parezca loco lo que le estoy diciendo. El centro de la oración no somos nosotros. La oración tiene como objetivo traer gloria a Dios. Ese es el objetivo de la oración. ¿Por qué? Porque cuando estamos orando, venimos a Él a reconocer su grandeza, a reconocer su majestad. Padre nuestro que estás en los cielos. Esto es un reconocimiento que genera en nuestro corazón un celo por su nombre. Santificado sea tu nombre. La majestad y la santidad de Dios nos lleva entonces a anhelar que las personas crean en Él, y también nos lleva a anhelar que su reino sea establecido. Venga tu reino. Y ante la magnificencia de nuestro gran Dios, entendemos que su voluntad es perfecta y la llegamos a desear al punto que le podemos decir: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Comprendemos entonces que Dios es nuestro proveedor, y entonces le decimos: danos hoy el pan nuestro de cada día. Lo reconocemos como aquel quien perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, y le decimos: perdona nuestras deudas. Y lo reconocemos también como el gran protector: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y cuando el Señor responde a estas cosas, Él recibe gloria. Él recibe gloria, porque la oración pone de manifiesto la infinita bondad, la fidelidad, la gracia y la misericordia de Dios. La respuesta de Dios, hermano, la respuesta de Dios es una muestra de que servimos a un Dios que está vivo. La oración nos permite conocer al Padre de una manera íntima, de una manera mucho más profunda. En la oración nosotros venimos a sus pies, entramos en su santa presencia. Eso lo hablamos la semana pasada. Yo creo que eso es algo que no podemos perder de vista. Cuando oramos, entramos en el lugar santísimo. Lo que antes de Cristo era imposible para las personas y solamente posible para el sumo sacerdote una vez por año, hoy es posible para todos nosotros. Cuando usted ora, usted entra a la presencia de Dios. El Dios eterno nos escucha y el Dios eterno nos responde. Y yo quiero decirle que eso enamora. Enamora saber que el Señor es real, que no es una invención humana, pero que verdaderamente es el único y verdadero Dios. Qué dulce es estar en la presencia de Dios. Él es el refugio de nuestra alma.
Es la paz de nuestro ser. Qué hermoso es entrar en su trono con grandes cargas muchas veces y salir ligeros. ¿Lo ha experimentado? Entrar con cargas y salir con gozo. Entrar con cargas y salir con paz. Eso es lo que Dios hace. Y al mismo tiempo, qué confrontante es entrar en la presencia de Dios. Qué confrontante es esa intimidad con Dios, porque entonces vemos las impurezas de nuestro corazón. Cuando estamos en la presencia de Dios, nuestro corazón queda revelado. Y nuestra conciencia con respecto a nuestras debilidades, a nuestro pecado, a nuestra profunda necesidad de Dios aumenta. Pero eso es bueno. Es saludable vernos como somos. Porque de hecho eso nos humilla delante de Dios. La oración es vida. La oración es vida para el creyente, hermanos. Sin ella nosotros no podemos pretender tener cercanía a nuestro Padre Celestial. El pasaje completo que vamos a estudiar en las próximas semanas, y no sé cuántas semanas. Pensé que hoy íbamos a hacer como 2 versos, no vamos a hacer ni uno completo. Pero el pasaje completo lo encontramos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, versos 9 al 15. Hoy vamos a considerar solamente la primera parte del verso 9. Vamos, como es nuestra costumbre, por favor, a ponernos de pie para leer el pasaje completo antes de iniciar nuestro estudio de hoy. Como siempre les digo, tenemos Biblias enfrente. Si usted tiene una Biblia enfrente, si no la trajo, si no tiene su propia Biblia. De hecho, si no tiene su Biblia, si no tiene Biblia, tome una Biblia y llévela. Pero llévela no para que le caiga polvo, sino para que usted empiece a leerla. Mateo capítulo 6, versos 9 al 15. Dice la palabra de Dios. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Es palabra de Dios, hermanos. Por favor, tomemos asiento. En los versos anteriores, como ya lo dijimos, el Señor Jesucristo nos dice lo que debemos evitar con respecto a la oración. Ahora el Señor se dispone a presentar la forma como realmente nosotros debemos orar. El Señor nos enseña principios fundamentales de la oración genuina en unas pocas líneas. Es increíble, pero en estas pocas líneas están condensados los elementos de la oración genuina, de la oración que agrada al Señor. Inicia diciendo: ustedes pues oren de esta manera, verso 9. Ustedes pues oren de esta manera. La frase "de esta manera" es la traducción de la palabra griega autos, que puede entenderse como basado en esto o siguiendo esta línea. ¿Y por qué esto es importante? Porque esta oración que conocemos como el Padre Nuestro, más que una oración, es un modelo, como ya lo dijimos. Es un modelo de oración más que una forma exacta como siempre debamos acercarnos en oración al Padre. Es un modelo. No estoy diciendo que no podamos hacer la oración, no estoy diciendo que no podamos utilizar las mismas palabras de la oración, como igual recitamos otras escrituras, pero lo que sí estoy diciendo es que si lo hacemos,
Debemos hacerlo con conciencia de lo que estamos haciendo y con la reverencia que corresponde, no de manera mecánica, porque es justamente lo que el Señor acaba de condenar. No debemos caer en las vanas repeticiones que el Señor mismo reprendió o condenó 2 versos antes. Entonces, esta hermosa oración, esta maravillosa oración, nos presenta elementos fundamentales que han de estar presentes en toda oración. Podemos entenderla, ya les dije, como una guía a seguir. Y en ese orden de ideas, podemos entender que el Señor nos dice básicamente, ustedes pues oren siguiendo esta línea, oren basándose en este modelo. Es la manera correcta de entenderlo. Habiendo dicho eso, luego el Señor procede a presentar la primera frase. La primera frase en este modelo de oración: Padre nuestro que estás en los cielos. En esta mañana vamos a considerar 2 puntos fundamentales. Punto número 1, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? Y el punto número 2, muy importante, ¿a quién se refiere la palabra nuestro? Padre nuestro. Iniciamos entonces con el punto número 1, ¿quién es el Padre? Esta primera frase presenta un elemento fundamental, hermanos, y es el inicio de la oración. El primer elemento que el Señor nos presenta es reconocer a quién nos estamos dirigiendo. Yo sé que parece obvio, pero no es tan obvio, porque muchas veces no reconocemos a quién nos estamos dirigiendo, no, ni pensamos a quién le estamos hablando. Vamos a hablar un poco del Padre en esta mañana. Y les quiero aclarar, no es mi propósito hacer un estudio exhaustivo del Padre, primero porque podríamos quedarnos el resto de la vida y ni siquiera alcanzaríamos a conocer una minucia de lo que todo esto significa. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué vemos en esta primera frase? Invocación. Se está invocando a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, invoca al Padre que está en los cielos. Nos estamos dirigiendo, hermanos, al Dios eterno. Y ese reconocimiento inicial es indispensable para no perder la perspectiva de lo que estamos haciendo cuando oramos. Espero que estemos de acuerdo que invocar al Dios eterno, al Dios verdadero, requiere profunda reverencia, hermanos. Reverencia. Dirigirse al Todopoderoso ha de ser tomado con seriedad y nunca, jamás con ligereza. Nunca. Imagínense, nosotros mostramos respeto hacia los hombres, ¿cierto? Mostramos muchas veces respeto hacia los hombres. Hay personas que nos inspiran respeto y mostramos reverencia y respeto hacia un hombre. ¿Cómo no vamos a mostrar reverencia y respeto hacia Dios? Vamos a considerar algunos distintivos bíblicos de la persona del Padre, para que tengamos una claridad de quién es el receptor de nuestra oración. ¿Quién es aquel que nos está escuchando? Y empecemos desde el principio. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué sabemos? Sabemos que Dios creó absolutamente todo de materia inexistente. No había nada. No había materiales. Dios habló y todo fue creado. Dios dijo, hágase la luz. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No está en el mensaje, pero esa palabra nuestra es hermosa porque habla de la pluralidad de la persona de Dios. En Génesis 1. Para aquellos que dicen que Dios no es un Dios trinitario. Dios es el Padre.
Aquel quien creó todas las cosas, escuche, importantísimo, ¿por medio de quién? De Jesucristo. El verbo, la palabra. Él llamó, habló el mundo a existencia. La inmensidad del universo es obra suya. Lo que vemos y lo oculto. La inmensidad del universo. Yo no sé si a alguien le gusta aquí los programas científicos donde muestran el universo y es impresionante y no cabe en la mente la inmensidad del universo. Bueno, el creador de ese universo nos escucha cuando venimos en oración. No cabe aquí, no cabe en la mente, pero es la verdad. Ese Padre Creador tiene oídos para escuchar y responder las oraciones de sus hijos. Pregunto, ¿somos grandes o pequeños comparados con el universo? No somos nada. ¿Ok? Nada. No somos un granito de arena en todas las playas del mar. No somos absolutamente nada en términos de nuestro tamaño, y el Señor nos escucha. Aquel que alimenta las aves y viste las flores del campo, también alimenta y viste a sus hijos. Se ocupa de nosotros. Se ocupa de nosotros. Ese Dios creador es el mismo Padre al cual invocamos cuando usted y yo decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Otro aspecto concerniente al Padre que debemos tener en cuenta. Hay mucha gente que no le gusta este aspecto. Debemos tener en cuenta la justicia del Padre. Tras la caída del hombre en el jardín del Edén, ese mismo Padre que vio la maldad de los seres humanos y dijo que era mucha esa maldad, ¿qué hizo? Llamó a un hombre llamado Noé, le encomendó la construcción de un gran barco, de un arca, para que él y su familia entraran, así como las especies de animales entraran en ella para que se resguardaran de la ira de Dios. Génesis 7:4. Le dice el Señor a Noé: porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, escuche, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Hermanos, ese es Dios. El Padre borró de la superficie de la tierra a todo ser viviente por causa del pecado de los hombres. Ahora, es cierto que el diluvio universal puede ser la manifestación más severa del juicio de Dios que hasta ahora la humanidad ha visto. Pero en el futuro va a haber más expresiones de la justa ira de Dios. Y la manifestación suprema, la manifestación final de esa ira, la vemos en el libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan relata el evento final del juicio sobre los impíos. Apocalipsis 20, versos 11 y 12. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Luego dice que quien no estaba escrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. El autor de Hebreos presenta a Dios como un fuego consumidor y afirma que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesús, dice estas palabras en Mateo 10:28. Escúchelas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Dice, más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Palabras de Jesús con respecto al Padre. Dios es un Dios de justicia, hermanos. La pregunta que hago es esta: ¿cómo afecta esto que acabamos de escuchar? ¿Cómo afecta esto nuestro concepto del Padre?
Él es un Dios santo, es un Dios que detesta la iniquidad y la castiga. La pregunta, ¿genera esto reverencia en nuestros corazones? ¿Genera un temor reverente en nuestros corazones hacia el Padre? Tenemos en cuenta que cuando oramos y decimos Padre nuestro que estás en los cielos, estamos hablándole a aquel que manifestó su ira de esta forma y la manifestará en el futuro, como ya lo acabamos de ver. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo Padre a quien le decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a ver otro aspecto del Padre. Su función como protector y como proveedor. El Padre, habiendo escuchado el clamor de su pueblo de Israel por los sufrimientos que estaban atravesando, viviendo en Egipto, ¿qué hizo? Primero, endureció el corazón del hombre más poderoso del mundo en esa época, el faraón. ¿Para qué lo hizo? Para mostrar su gloria y su poder. ¿Cómo? Enviándole plagas terribles para herir a los egipcios. Ustedes conocen la historia. Tras la 10ª y última plaga, Faraón accede a dejar ir al pueblo de Israel. Pero nuevamente, para mostrar su gloria y su poder, el Señor endurece el corazón de este hombre y hace que decida perseguir a los israelitas. ¿Y qué pasa? Usted conoce, usted sabe la historia. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el Señor abre el Mar Rojo para permitir que el pueblo de Israel pase en seco. Y cuando el pueblo pasa, vuelve a cerrarlo y ahoga al ejército más poderoso del mundo. Luego, ¿qué sigue? Ellos salen de Egipto y por su desobediencia deambulan 40 años por el desierto. Y en esos 40 años el Señor los sustenta enviando pan del cielo, sacando agua de la roca. Sus vestidos y sus sandalias no se gastaban. Y luego llegan a la tierra prometida. Y el Señor los protege y pelea por ellos. Les entrega a las naciones que habitaban en la tierra de Canaán. Y en muchas ocasiones vemos en la Biblia que Israel vence a ejércitos muchísimo más poderosos que él. Salmo 28 dice David con respecto a estas cosas: el Señor es mi fuerza y mi escudo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? El Padre cuida de los suyos. El Padre provee y protege. El Padre suple las necesidades de sus hijos y, como lo dije hace un ratito, si alimenta a los pájaros, si alimenta a las aves y viste a las flores, ¿cuánto más lo hará por nosotros? Es lo que dice la Biblia. El Padre es generoso y bondadoso con sus hijos. Mire lo que dice Jesús en Mateo 7:11. Dice, pues si ustedes, hablándonos, si ustedes siendo malos, no es que seamos muy buenos, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, escuche, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Ese Dios que provee, ese Dios que protege, es el mismo Padre al cual nos dirigimos cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Otro distintivo muy importante del Padre: su absoluta y total soberanía. Él es quien quita y pone los reyes. Él le quitó el reino de Israel a Saúl para dárselo a David. Es Él quien quita y pone a las personas en posiciones de autoridad. Pablo dice en Romanos 13:11, escuche, las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Adicional a esto, en su soberanía, escuche, esto es interesantísimo. En su soberanía Dios dispone los tiempos de ascenso y de caída de las naciones, de los imperios, y también las ubicaciones geográficas de esas naciones.
Hechos 17:26. Mire lo que dice. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra. Escuche, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Hay personas que creen que el Señor no tiene control de todo. Piense dos veces. Lea la Biblia. ¿Qué podemos decir a nivel de nosotros como individuos, como personas? Bueno, la soberanía de Dios es absoluta, total. Job 14:5, escuche lo que dice con respecto a la soberanía de Dios sobre la vida del hombre. Dice, ya que sus días, los días del hombre, ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Sus días, mis días, están contados. Salmo 139, mire lo que dice el rey David. Maravillosas palabras con respecto a esto. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Perdóneme, hermano, pero es profundo, ¿ah? Es profundo. ¿Qué dice el Señor Jesús en Mateo 10:29? Ni un pájaro. Eso es lo que dice. Ni un pájaro cae a tierra sin que el Padre lo permita. Ni un pájaro, hermanos. ¿Qué nos dice eso del Señor? Soberano sobre su creación. Soberano de una manera absoluta, y ese es el Padre a quien oramos cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Es el mismo. Es el mismo. Otro aspecto a considerar relativo al Padre Celestial, y es este. El Padre Celestial es digno de la más profunda adoración. El libro de Apocalipsis está Juan y se le presenta una escena celestial, una visión celestial. Y leemos lo siguiente. Leo capítulo 4, versos 8 al 11. Dice, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y de día y de noche no cesaban de decir, escuche, Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es mucho. Ese Dios Padre, ese Padre Celestial es digno de alabanza, de adoración, de gloria. Los seres angélicos lo adoran hoy, lo adorarán siempre y nosotros también, los que estemos en su presencia. Es ese mismo Dios el que nosotros invocamos cuando decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y el último aspecto que vamos a ver con respecto al Padre en esta mañana es glorioso. Glorioso, hermanos, y ha de generar un agradecimiento genuino en nuestro corazón. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estas palabras las hemos escuchado muchos de nosotros, sino todos. El Padre entregó a su Hijo. El Padre
entregó a su hijo. Esto lo hemos dicho otras veces. Levante la mano si usted tiene hijos. Levante su mano si tiene hijos. Ok. ¿Usted entregaría a sus hijos para que murieran por personas pecadoras? ¿Usted entregaría a su hijo por el ladrón? ¿Usted entregaría a su hijo por la prostituta? Eso fue lo que hizo Dios. Con la diferencia de que su hijo y mis hijas y todos nosotros somos imperfectos, pecadores. El Señor Jesucristo no tenía pecado. Es más común para nosotros considerar el sacrificio de Cristo. Y es muy importante, claro que es importante. Sabemos que fue inmenso, pero pocas veces consideramos el sacrificio del Padre. Él se despojó de su Hijo amado para que viniera a Él, lo envió para que padeciera por nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino aquí porque era necesario que viniera. ¿Por qué era necesario que viniera? Bueno, lo vemos en la Biblia. El Padre había pasado por alto los pecados pasados y tenía que ser castigado el pecado, porque Él debía mostrar su justicia. Sin castigo del pecado no podemos decir que Dios es justo. Hay gente que piensa, no, qué injusto que mandó a Cristo a morir. No, qué injusto si no lo hubiese hecho. Porque la paga del pecado es la muerte. Y alguien tenía que morir. Y ya lo hemos dicho, éramos nosotros o era Cristo. La muestra de amor del Padre a nosotros es maravillosa, es inmensa. Lo dio a su Hijo por usted y por mí. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, escuche, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. 2 de Corintios 5:21. Nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. El Señor dio lo más preciado por nosotros, la vida, hermanos, la vida de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ese Dios que se despojó de su Hijo es el mismo Padre a quien oramos y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Es necesario meditar en todo esto. Es importante para que lo hagamos de una manera digna. ¿A quién le estamos hablando? ¿A quién nos estamos dirigiendo cuando oramos? ¿Al Dios creador? ¿Al Dios de justicia? ¿Al Dios que protege y provee? ¿Al Dios soberano sobre todas las cosas? ¿Al Dios digno de la más profunda alabanza? ¿Al Dios que entregó a su Hijo para darnos vida eterna? A ese Dios es a quien nosotros nos dirigimos cuando decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué podemos decir adicional a ese maravilloso Dios? Bueno, es más alto que nosotros. Es más alto. Está en los cielos. Sus pensamientos, dice la Biblia, son más altos que los nuestros. Su esencia es pura y perfecta, a diferencia de la nuestra. Su justicia, su poder, su sabiduría, su bondad, su gloria, su majestad son atributos perfectos que se encuentran de manera ilimitada en la persona de Dios. El Padre está en los cielos. Es lo que dice, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre está en los cielos y desde los cielos sostiene su creación. Sabemos que sus riquezas son infinitas. Y en palabras de Efesios 1:3 nos ha bendecido con toda bendición espiritual, escuche, en los lugares celestiales. O sea que esto que acabamos de ver son un abrebocas. Solamente un poquito, como para darnos una pequeña idea de a quién oramos cuando decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a ir al segundo punto. Punto número 2. ¿A quién se refiere la palabra nuestro? ¿A quién se refiere la palabra nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Es importante entender que en el contexto de este pasaje en Mateo, el Señor Jesucristo se está dirigiendo a una audiencia judía.
Y el pueblo de Israel había tenido una idea, una concepción de Dios como Padre en el pasado, pero era una concepción más nacional, a nivel nacional, en el sentido de que ellos veían a Dios como el Padre de la nación de Israel, no necesariamente como su Padre a nivel personal. Por lo menos no es la idea primordial que vemos. Y tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido que si, imagínense, o sea, si el pueblo de Israel está en el monte Sinaí y dice Dios, el que se acerque muere, es difícil uno ver a un Dios que manifiesta esa justicia como un Padre amoroso. No estoy diciendo que no lo fuera, pero no era la concepción que se tenía de Dios en ese momento. Era más una cuestión a nivel de nación. Y eso lo vemos en Isaías 63:16. Mire, dice el profeta, dice, porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. Ese uso del plural indica que Isaías se refería a la paternidad de Dios como nación hacia Israel. Lo vemos incluso más claro en Jeremías 31:9. Dice, con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Escuche, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. O sea que ahí vemos la idea de la paternidad de Dios sobre Israel a nivel nacional, como nación. Y en tiempos de Jesús, Israel había perdido ya eso. Había perdido ese concepto de Dios debido a sus transgresiones por cientos de años contra el Señor. La percepción que ellos tenían con respecto a la paternidad de Dios era muy vaga y se remontaba básicamente a lo que Dios había hecho por los antepasados. Pero ya en ese momento ellos no tenían un concepto de Dios como Padre. O sea que el Señor Jesucristo le diga a los judíos, así debes orar, Padre nuestro que estás en los cielos, debió haber sido revolucionario para ellos. Ellos no veían a Dios en este punto como un Padre personal, individual. Ahora bien, hay que decir que pertenecer al pueblo elegido de Dios no da el derecho de tener a Dios como Padre. Y eso lo vamos a ver ahora. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién puede dirigirse a Dios como el Padre? ¿Toda persona? No toda persona. ¿En qué sentido Dios es el Padre de todo el mundo? En el sentido de que todos venimos de Él porque Él nos creó. En ese sentido, sí, todo ser humano es hijo de Dios. Esta idea la presenta Malaquías, el profeta Malaquías en Malaquías 2:10. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Ahí se ve con bastante claridad. O sea, que todos venimos del Creador. Pero la palabra de Dios es supremamente clara con respecto a quiénes son los hijos de Dios desde una perspectiva relacional. Relacional. ¿Quién puede dirigirse a Dios como el Padre? La respuesta la da el apóstol Juan en Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron, hablando de Jesús, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes son hijos de Dios? Relacionalmente hablando, escúcheme. La Biblia enseña con claridad que únicamente las personas que creen en el nombre del Señor Jesucristo son llamados hijos de Dios. Por eso es que es tan importante creer en Cristo, el nombre de Cristo. No hay salvación en ningún otro nombre, dice la Biblia, sino en el nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará, toda boca confesará que Jesucristo es el Señor.
El creyente ha sido adoptado por Dios. Se convierte en parte de la familia de Dios a través de la fe en Cristo. Mire lo que dice Efesios 1:5. Dice que Dios predestinó a los creyentes para adopción como hijos para sí, o sea, para Él, mediante Jesucristo. Y luego dice, conforme a la buena intención de su voluntad. Maravilloso, maravilloso. El que es hijo de Dios por la voluntad de Dios. Soberano es nuestro Dios. Y en Romanos 8:29 leemos que el Señor Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Eso es interesantísimo. Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. Y el creyente viene a ser coheredero de la gloria venidera junto con Cristo. Gálatas 4:5. El apóstol Pablo dice que Dios envió a su Hijo, escuche, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, y escuche esto, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Palabras sencillas. Aparte de Cristo, no se puede ser hijo de Dios. Lo voy a decir otra vez. Aparte de Cristo, es imposible que una persona pueda ser llamada hijo de Dios. Es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Es a través de la fe en el Señor Jesucristo que el hombre, escuche, esto lo hemos hablado, el hombre deja de ser enemigo de Dios. Ojalá tuviéramos tiempo para hablar sobre esta parte, pero para los que están nuevos, quizás por primera vez o no han escuchado esto, hermanos, la Biblia dice que el hombre era antes de Cristo enemigo de Dios. Enemigo. Esa es la palabra que usa. Y la transacción que ocurre es maravillosa porque dejamos de ser enemigos para ser llamados hijos. Por favor. Pasar de ser enemigo a ser hijo a través de la fe en el Señor Jesús. Para entonces poder decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre mío que estás en el cielo. Le hago esta pregunta. Esta es una pregunta fuerte. ¿Puede usted? Contéstela en su corazón. ¿Puede usted dirigirse a Dios como su Padre? ¿Tiene usted la certeza de que el Creador, el Dios justo, el que protege y provee, ese Dios soberano sobre todas las cosas, ese Dios que es digno de la más profunda alabanza, como ya lo vimos, ese Dios que entregó a su único Hijo para darnos vida eterna, es realmente su Padre? ¿Usted puede decir eso? Si la respuesta es no, hoy es el día de la salvación. Hoy usted puede entrar a ser parte de la familia de Dios si cree en el Señor Jesucristo. Les recuerdo nuevamente Juan 1:12, a todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, a esos se les da el derecho, dicen algunas traducciones, el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Reciba hoy. Está viniendo algunas personas nuevas. Si usted no conoce a Cristo, reciba hoy el perdón de sus pecados. Anoche mi hija de 8 años me preguntaba, papi, ¿cómo uno sabe si uno es un cristiano? Anoche, cuando se fue a dormir. Le dije, mami, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, papi. Mami, ¿tú crees que Él vino y murió por ti? Sí, papi. Mami, ¿tú crees que Él resucitó, volvió a la vida? Sí, papi. Sofi,
Gaby, el Señor volverá un día a juzgar a los vivos y a los muertos. No en vano la palabra de Dios dice que tenemos que ser como niños. Tenemos que ser como niños, un corazón de niño. La pregunta que yo le hago hoy a usted es esta. ¿Usted puede responder como Gabriela? ¿Usted puede decir realmente, sí, yo creo? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo realmente vino a este mundo y realmente vivió una vida perfecta y realmente murió una muerte real y realmente resucitó al tercer día y realmente subió al cielo y volverá en gloria a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Si usted cree eso, hermano, usted tiene vida eterna. Pero si usted no cree eso, usted no tiene vida eterna. Y mi oración para usted, que el Señor abra sus ojos y le permita verlo y le permita creer en Él. Si alguien ha creído hoy que es posible, aquí estaré enfrente para orar por usted y ayudar a guiarle. Oremos. Damos gracias a ti, Señor. Damos gracias a ti en el nombre de Jesús por quien tú eres, Señor. Damos gracias porque eres un Dios santo, justo, que nos cuida, que nos ama, que nos provee todas nuestras necesidades. Eres ese Dios que, a pesar de nuestra iniquidad, has fijado tus ojos en nosotros. Gracias. Gracias porque eres un Dios justo y bueno y porque nos tienes en cuenta, Señor, a pesar de nosotros. Y sí, oramos en esta mañana, Señor, oramos para que cualquier persona que esté aquí, cualquier persona que esté quizás viéndonos o que vaya a ver este mensaje en un futuro, Señor, que sus ojos sean abiertos, que sus corazones sean transformados, sean cambiados por un corazón de carne, Señor, que puedan ver la verdad, que puedan creer el testimonio que tú mismo has dado acerca de tu Hijo y puedan recibir el regalo de la salvación y la vida eterna. Oramos porque toda persona que venga a esta iglesia, Señor, obres en cada uno de ellos y en cada uno de todos los que asistimos regularmente y cambies nuestros corazones y transformes nuestras vidas cada día más según la imagen del Señor Jesús. Damos gracias en el nombre tuyo. Amén.